Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que para nosotros constituye un alto honor el saber que ustedes sábado tras sábado se mantienen en expectativa esperando su espacio, que ya es un aliado natural de las cooperativas, los cooperativistas y, por qué no, de la familia dominicana en sentido general, puesto que los temas que tratamos por aquí y que estructuramos específicamente para ustedes, le ponemos mucho esmero y empeño en cuanto a ofertarle un contenido variado, pero además educativo. Y para empezar este programa es justo recordar precisamente hace 20 años, un día como hoy, cómo la humanidad se despertó sorprendida, ruborizada, donde el terror quiso penetrar y removió los simientes de la pujante democracia estadounidense. Pero además fue una estocada al corazón de Occidente. Nunca antes habíamos vivido en esta parte del hemisferio un acontecimiento tan horrendo, puesto que se constituyó en un atentado directo a vida de civiles. Es decir, los espacios bélicos tienen su propia naturaleza y dentro de esa naturaleza los países a veces, cuando no logran entenderse, cuando la diplomacia no puede, entonces entra la fuerza mecánica del militarismo. Pero allí fue un atentado burdo, criminal, cobarde, perpetrado para una población civil e indefensa. Fíjense que se tiraron abajo las dos torres gemelas, el World Trade Center. Fue algo tan programado que le dieron una estocada al corazón financiero mundial. Pero aparte de eso, ¿qué enseñanza nos deja? Señores, perdieron la vida allí más de 2.960 personas, quizá más. Y eso entonces llevó un dolor tan grande, no solamente a las familias que perdieron un ser querido, sino a la humanidad en sentido general. Estos atentados organizados desde Arabia Saudita o un yemení de origen nacionalizado saudí, Osama Bin Laden, en ese momento radicado en Afganistán, ese país centroasiático, perpetró junto con y orquestó con Mohamed Atta y otros suicidas, se valieron de aviones vía secuestro para atentar sincronizadamente contra la Torre Gemela, el Pentágono y otros blancos más, entre ellos la Casa Blanca, que es el corazón del gobierno estadounidense. Respuesta de eso, entonces, se produjo una cacería a nivel universal para capturar a Osama Bin Laden, puesto que organismos de inteligencia norteamericanos ya apuntalaban a que era este propiciador del terror que había ordenado el derribo de las Torres Gemelas. Fíjense cómo entonces Afganistán, dándole cobijo a este yemení, promueve y hace que Estados Unidos entre en franco intervencionismo, puesto que una facción terrorista que protegía a Osama Bin Laden, los talibanes, penetraron a Kabul alrededor del 1989 y derrocaron al presidente Mohamed Najibullah. Y el primer mensaje fue que ese mandatario que estaba ahí sostenido por los rusos, ya la ex Unión Soviética, ya en su declive, tenían, porque el mundo en ese momento era bilateral, es decir, dos polos de potencia de poder. La Unión Soviética, ex Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces los soviéticos mantenían un régimen
socialista, comunista, pero una parte que de una historia, ¿verdad? Y fíjense cómo precisamente en este mismo mes Estados Unidos, después de una guerra de 20 años, retira sus fuerzas, dejando a Kabul básicamente en el mismo estado que penetró. Eso lleva a una lección. Lo cierto es que un día como hoy debemos de recordar este atentado a las Torres Gemelas y que queremos nosotros, es un deseo de cooperativismo y desarrollo, de que acontecimientos así no susciten jamás en el mundo. La humanidad merece otro porvenir. Las diferencias conceptuales, religiosas, políticas, se dirimen en los espacios naturales, tales como esos entramados que se han creado la ONU, la OEA y demás organismos para que las naciones puedan entenderse y limar sus diferencias y asperezas. Así que queríamos hacer esta breve reflexión. Miren, en ese mismo tenor, señores, lo que acontece para nosotros los dominicanos en nuestra cotidianidad es difícil de múltiples maneras. Bueno, la sociedad tiene su dinámica, trae consigo sus virtudes, pero sus problemas también. Ahora, nosotros nos vamos a referir exactamente al cúmulo, al gran cúmulo de estafa que se propician desde las cárceles dominicanas vía los celulares, vía llamada. Señores, eso no puede estar aconteciendo. Queja por aquí, queja por allí, que deposité 20, que entonces, pero organizado y gestado desde cárceles dominicanas. ¿Qué nosotros proponemos? Y que más que una propuesta es simplemente ver cómo esos mecanismos se validan, se rescatan, el bloqueo de las señales móviles en todas las cárceles dominicanas. Tenemos 41 centros penitenciarios y no es posible que desde allí bandas criminales, inclusive un privado de libertad, condenado por un juez, si tiene una condena dura, porque hay también presos preventivos. Fíjense que todo el esquema conceptual y la Constitución del 2010 modificó y ya las cárceles hoy en día son llamados centros de rehabilitación o penitenciaría y al preso se le llama interno. ¿Y qué busca? Una educación, una reinserción en la sociedad, pero lo que vemos es un desastre, señores, porque, y miren, ustedes que me están escuchando, lo mejor, usted ha sido víctima de esto, porque a mí mismo en varias ocasiones me han llamado. Mira, te habla fulano de tal, haciéndose pasar por amigo y que sí, y me contactan por las vías redes sociales, pero podemos detectar que es una falsa, porque uno conoce sus círculos de amigos, las interioridades, y no es verdad que si un amigo necesita de algo de mi persona, entonces va a buscar ese medio, se acerca. Lo cierto es que en el pasado, específicamente inclusive en el gobierno del doctor Leonel Fernández, se intentó llevar un plan de bloqueo de celulares. En la tutela del ex procurador, a la sazón, procurador en ese tiempo, Radamés Jiménez Peña, se hicieron todos los estudios para llevar este espacio para suprimir el crimen organizado de la cárcel, porque eso deja mucho que decir de una sociedad de Estado de Derecho y democrático. Pero ¿y qué derecho me van a hablar a mí si me lo están violentando? Un privado de libertad. Estamos tratando estos temas en un programa especialmente de cooperativismo porque nosotros tenemos que apuntalar a enderezar esta sociedad desde nuestra humilde óptica. Bueno, ese proyecto que el doctor Radamés Jiménez Peña concretizó no pudo darse. Se retomó más luego y el mismo presidente Leonel Fernández emitió el decreto 564-11 y le dio todos los plenos poderes al procurador Domínguez Brito para que en ese tiempo hiciera todos los apretos y los estudios habidos y por haber para poder erradicar este maleficio, señores, de la sociedad.
Bueno, se empezó con un modelo piloto en la cárcel de Azua, del 15 de Azua. Se instalaron 11 bloqueadores en diferentes puntos estratégicos. Al cabo de 6 meses, todo fue un desastre. Estudios arrojaban que era muy costoso para el Estado. En ese tiempo, esos 11 bloqueadores de señales para celulares le salieron al Estado en 1.8 millones de pesos dominicanos, y el estudio ya que había presentado el ex procurador Domínguez Brito arrojaba la suma de algunos 100 millones de pesos para ese tiempo. Ahora, la inversión primaria para los centros penitenciarios, pero el mantenimiento era muy alto. Ahora, como hemos apuntalado el dedo y pusimos el dedo en la llaga, también queremos nosotros desde este espacio llevar alguna solución, o referir, o sugerir. Miren, no es posible, y se hace cuesta arriba, que cárceles dominicanas custodiadas por militares dominicanos, inclusive dentro de un nuevo sistema penitenciario, aparezca un privado de libertad con un teléfono. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, entonces el problema del comandante que está al frente de eso, el problema de los custodios. Entonces la ley tiene que endurecerse ahí para erradicar esto, porque ¿y qué trasiego? ¿Y cómo entra? Y me pregunto yo, ¿cómo entra un celular a una cárcel donde un privado de libertad no goza de ninguno de los derechos, tiene los derechos objetados mientras cumple condena? Bien, ¿qué nosotros podemos y queremos proponer? ¿Vamos a cooperativizar las cárceles? Se pueden. Podemos hacer cooperativas de consumo, donde el pariente lleve el dinerito, lo ponga en una cuenta de la cooperativa, en el concepto de aportaciones. Ese dinerito entonces va a comprar, ¿verdad?, los insumos necesarios para que los privados se abastezcan de qué, de los jabones, la pasta de dientes y cuantas cosas necesiten. Así evitamos entonces los llamados tarantines dentro de la cárcel, que es un negocio jugoso, pero para unos cuantos. ¿De acuerdo? Pero además, estructurando estas cooperativas dentro, claro, están privados de libertad, no pueden hacer sino es la parte educativa, formativa del ser humano, porque queremos regenerarlo. Y esa regeneración tiene que ir consecuentemente a una inserción efectiva en la sociedad. Pero es por ahí que tenemos que empezar. Nosotros tenemos un invitado hoy aquí muy importante. En breves instantes vamos a compartir con él. Un asesor cooperativo, un educador, y está conteste, y inclusive sé que si le pedimos desde este espacio, junto con otro equipo que está detrás de nosotros de cooperativistas, podemos ponernos al servicio del gobierno dominicano para llevar ese plan efectivo, para hacerlo, pero no meras palabras, para hacerlo realidad. Y usted verá que se va a funcionar. Y a la hora que ese interno obtenga su libertad, va a salir con un dinerito, porque el mismo dinero dentro en un negocio cooperativo crece, porque hay que suplírselo de todo, porque la cárcel nada más da la alimentación y los utensilios de higiene personales, y la ropa, y el lavado de ropa, y una serie de otros insumos más, de manera que tiene que aportarlo la familia, y la familia lo lleva. No, hay que introducirlo vía una cooperativa, y que en el momento de la distribución de la riqueza, llamadas excedentes, entonces en cada cuenta de ese interno se le coloque su dinerito. Igual como que si fuera una cooperativa fuera, simplemente que es para privados de libertad. Tenemos la idea, el concepto no es una meramente un concepto utópico o algo que me lo soñé, es que podemos trabajarlo. Para eso está este espacio. Miren, señores, cambiando de tema, le habíamos dicho en el programa pasado de que el sistema cooperativo universal fue gestado básicamente por los pioneros de Rochdale. Ahora, dentro de ese concepto, una serie de hombres que dieron en sus países de origen una razón de ser, y que inclusive y crearon
utópicamente y realmente, porque una utopía es una idea el cual no se puede llevar a la realidad. Ahora, dentro de los espacios de ideas del imaginario también se llega a un espacio real y fruto de ello son las cooperativas. Y hoy no queremos referir ese utópico a Charles Fourier, ese francés cooperólogo del siglo XVIII que creó un sistema muy especial de cooperativización llamado los falanges, los falanterios. ¿Y en qué consistían las falanges? Miren, señores, era una unidad de vivienda básicamente donde la propiedad privada era nula y que las familias tenían que aportar desde los inmuebles, el techo y todo a esa comunidad productiva. Las falanges estaban compuestas por 400 familias, él lo determinó así, dentro de la esencia de la cooperación que él la entendía. Y cada familia, esa unidad de 400 familias entonces tenía que albergar alrededor, según cálculo de él, de 1.600 a 1.800 individuos, desde el niño hasta la mujer, con unas acciones aportativas ahí. Y entonces la distribución dentro del trabajo cooperativo tenía que hacerse en base al talento, al esfuerzo y demás. Eso pensaba él. Y así creó ese concepto. ¿Y qué hacían las falanges? Eran producciones agrícolas, construcciones de banquetas para los parques. Hoy ustedes ven que gozamos de unas banquetas en los parques, nacieron básicamente de estas estructuras o estas unidades cooperativistas. Así que Charles Fourier, un pensador utópico, viendo, y un hombre que heredó a raíz de la muerte de su padre una modesta herencia que le permitió estudiar, ver, y después de algunos trabajos básicamente alquilados para ese tiempo, veía cómo el patrono explotaba inmisericordia al trabajador. Entonces se puso a reflexionar. Inclusive dentro del concepto que él tenía de los falanterios, le daba una preponderancia a la mujer de supremacía e igualdad con el hombre, puesto que en un postulado él decía que la mujer era tan productiva como el hombre. Tuvo sus bemoles y sus incoherencias porque no creía en la unidad nuclear como familia, la destruía y en cambio promovía la liberación, inclusive la liberación sexual y de asociatividad, de pareja. Bueno, ese tipo de cosas se lo respetamos, pero en cuanto a los conceptos de la cooperación fue asertivo y marcó básicamente y despejó las líneas para que la cooperación universal caminara. Y fue un gran crítico del sistema económico capitalista, atacó bastante, escribió bastante sobre cómo derribar esta teoría para que los seres humanos unidos en sociedad pudieran disfrutar de los beneficios y garantías sociales que las falanges o falanterios promovían en su concepto. Señores, nosotros vamos a una breve pausa. Es justo irnos a una pausa comercial y en breve retornamos aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que para nosotros reviste de mucha importancia y bueno, las impresiones nos han llegado de que este espacio cada día, y vamos a pedir al señor director que ponga los números de Cooperativismo y Desarrollo, así cualquier inquietud, cualquier sugerencia pudiera hacerlo. Ahí están los números en pantalla, el 829-970-3788 es nuestro número para que usted se comunique y podemos darle cualquier tipo de orientación, asesoría y estamos aquí para eso. Señores, miren, ustedes saben que el sector cooperativo también, como ya le hemos determinado, de estos grandes pioneros universales, entre ellos el doctor William King, el propio Charles Legit, Charles Fourier, que lo acabamos de hacer una breve reseña, y otros tantos más, aportaron bastante a la cooperación universal, con su pluma, sus conceptos, su doctrina. ¿Qué es doctrina? Es todo lo que el hombre escribe positivamente y deja como una guía, una ruta, donde
los demás podemos apoyarnos y ver y mejorar, ¿por qué no? Pero también tenemos la facultad propiamente de crear algo nuevo. Eso es una facultad que el Creador nos ha otorgado a los seres humanos. Dentro de ese concepto también aquí en la República Dominicana tenemos nuestros pioneros, que junto a esos 80 sacerdotes Scarborough, llegados de Canadá, alrededor de la década del 38, 40, 48, aportaron también y siguen aportando a los preceptos cooperativistas dominicanos, a impulsar este espacio asociativo y solidario de la economía mancomunada aportativa, el cual busca única y exclusivamente la felicidad del hombre en todo orden y sentido, en todos los aspectos. Y nos vamos a referir, señores, con mucha responsabilidad al profesor Bernardino Ortiz Vargas, quien fuera alumno del padre Pablo Steele, ahí lo tenemos, un hombre que ha aportado mucho al cooperativismo en la República Dominicana, un doctrinario, el cual eso fue una ocasión de su puesta en circulación de su segundo libro, La organización, manejo y control de las cooperativas en su universidad. Aquí estábamos en una cooperativa muy sencilla, humilde, en la Puya de Arroyo Hondo, alrededor de 6 años atrás, en Cocalazán. Y aquí lo tenemos con Quiñones, presidente de FEDOCOP. Específicamente, hace una semana y tanto atrás, se le hizo un merecido homenaje en el primer Congreso Regional organizado por FEDOCOP y se le otorgó una placa de reconocimiento bien merecida. Decir, señores, que este hombre ha sido vicepresidente de organismos internacionales como ASI, también pertenecido a UOCO, que es el Consejo Nacional de Cooperativas de Ahorros y Crédito Mundial, del Consejo Mundial, un educador, ahí tenemos un homenaje muy lindo, la placa que se le otorgó a don Bernardino Ortiz Vargas. Decir, señores, que don Bernardino Ortiz fue gerente de FEDOCOP y fue gerente de FEDOCOP exactamente en el 1968 hasta el 1984, es decir, 15, 16 años dirigiendo este organismo de integración, que encontró a FEDOCOP con 3 empleados y a su retiro, al salir, lo dejó con alrededor de 35 empleados, con diferentes planes y proyectos funcionales, pero además en la década de los 60, 70, a FEDOCOP pudo él lograr, con su prestigio que había cobijado en ese tiempo y que aún lo mantiene, traer de espacios organismos internacionales el primer plan estratégico quizás que una organización cooperativista para el estudio y la diseminación del cooperativismo en la República Dominicana pudo experimentar. Un hombre que viajó por diferentes espacios, nutriéndose, aportando, creando cooperativas, alumno directo del padre Pablo Steele, considerado el padre del cooperativismo en la República Dominicana, y nosotros, fruto de ese homenaje bien merecido que le ha hecho Quiñones, el Consejo de Administración de FEDOCOP y ese organismo de integración macro del cooperativismo en la República Dominicana, queríamos referenciar, es justo referenciarlo y también decir a ustedes quiénes han sido nuestros pioneros y quiénes han hecho camino al andar. Don Bernardino tiene 3 libros que se engrosan al legajo doctrinario de la literatura criolla nuestra, conceptual del cooperativismo, porque hemos dicho que los valores y principios, esa línea filosófica y doctrinaria es de orden universal. Ahora, la manera como los pueblos se asocian es otra cosa y la norma que nos rige es diferente y dicta mucho, inclusive de países de la región. El primer libro que don Bernardino escribió y que engrosa la literatura criolla, el ABC del cooperativismo. Luego aportó la organización, manejo, control de las cooperativas y la última obra,
historia del cooperativismo en la República Dominicana. Entiendo que tiene 2 obras más en carpeta y vamos a pedirle a Dios que le dé fuerza, salud, para que sí pueda concretizar sendas obras que van a venir a formar parte de esa doctrina que no hace falta, y motivar a todo el que esté en este espacio a que hurgue para que así podamos producir los textos en materia cooperativa adaptada a nuestra propia realidad, que puede entonces coadyuvar a la juventud de la República Dominicana y, por qué no, a los dominicanos en su conjunto, señores. Miren, las cooperativas, y esto lo digo con una... ¿Saben qué? Son espacios que son organizados, tutelados, regenteados por sus socios. Y esos socios simples, entonces, fruto de una mecánica, una metodología donde entra profundamente la educación, el precepto formativo, porque usted no puede aspirar a dirigir una cooperativa si no está educado, si no está formado, si usted no sabe qué se hace allí. Entonces, fruto de ese proceso, a propia voluntad, sin motivación de plancha, porque no son partidos políticos ni organizaciones de otra índole, sino donde cada socio tiene y concentra en sus manos voz y voto. Y en ese precepto entonces nos vamos a una asamblea general de socios y o delegados, si la cooperativa está estructurada por distrito cooperativo, y a su vez saca esos delegados representativos que van a la asamblea madre o asamblea general ordinaria anual. ¿Qué resulta, señores? Que a veces en la dirección, y hay un precepto, no son espacios lucrativos, no se le paga a nadie, pero nosotros, nuestra idiosincrasia, aquí los dominicanos, queremos siempre estar adelante, ser cabeza y ser jefe. Y luego cuando los consejos se estructuran, que sí entienden la metodología, la mecánica de dirigir su cooperativa, entonces vamos detectando caciques y imposiciones, y que esto es, y agarrando, y no quiero soltar, y bueno, la propia ley establece el tiempo, la temporalidad que un dirigente ha de ocupar un puesto en uno de los órganos de administración y control, el llamado gobierno cooperativo. Y hemos preparado nosotros una secuencia de un material que vamos a pedir al señor director. Ahí está, la apetencia de dirigente por la elección, la reelección de los organismos de dirección y administración en las cooperativas, señores. Es una apetencia. Entonces, el artículo 25 de la ley 127-64 establece, y está ahí en su pantalla, querido público, los miembros del Consejo de Administración serán, o sea, su elección por votación secreta, fijándose en los estatutos, ¿verdad? El periodo de elección, ningún periodo podrá ser más de 3 años, ni ningún consejero podrá ser reelecto en más de 2 periodos consecutivos. ¿Estamos claros? Vamos a pasar a otra lámina para poder ir ilustrando y educando. Vamos ahora a esta parte conceptual muy importante. La duración de funciones. ¿Qué establece? En la primera asamblea se elegirán 2 miembros por 3 años. Y en esa misma asamblea se elegirán 2 miembros por 2 años y los demás por 1 año. Oiga bien lo que dice: ningún miembro podrá ser electo por más de 2 periodos consecutivos en dicho órgano de administración y dirección y control. ¿Qué dice el artículo 24? Ya esto para la distribución de los cargos adentro, porque en esa primera fase lo que elegimos son representantes temporales. Entonces elegimos en ese órgano, y vale para los demás órganos, pero vamos a hacer acotación en el órgano no de más importancia, sino el que tutela y regentea la cooperativa, Consejo de Administración. Se elige ahí presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales. Bien.
Entonces, ustedes saben que tuvimos un año muy sui generis, diría. Y si bien es cierto que en el 2019, por ser un año especial, es el año del COVID, al no celebrarse las asambleas correspondientes al 20, las cooperativas no pararon sus operaciones y por vía de consecuencia los consejos siguieron realizando su ejercicio regular, por lo que en ese año se le cuenta a los organismos de dirección y control. Bien, venimos aquí, señor director, vamos a puntualizar. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Señores, hay consejeros de cooperativas que están pasados en su órgano ya de dirección y control y están buscando un subterfugio jurídico diciendo que pueden presentarse en la asamblea donde saben que ya cesó y que inclusive en muchas cooperativas, y esto es un llamado al IDECO, que pueda ponderar lo que estamos diciendo y después el órgano regulador que tiene competencia, nosotros nada más desde nuestro concepto, y podemos también hasta equivocarnos y admitirlo, analizamos lo que está pasando a lo interno de muchas cooperativas. Entonces, cuando un grupo se quiere perpetuar en un consejo de administración, está quebrantando el libre ejercicio de los demás miembros o socios a poder dirigir un espacio dentro de su empresa. Entonces la ley es clara. Te permite una elección un órgano, 2 reelecciones no más. A lo sumo, si tú tienes suerte, porque es por cúmulo de votación que se te otorgan los años, tú puedes durar un periodo de 9 años consecutivos, pero ya nada más. Entonces, están achacando a que no hubo asamblea en el 19, en el 20, correspondiente al 19, porque hubo, pero señores, la mayoría de las cooperativas, y están ahí, a diario lo vemos, no pararon sus operaciones, se virtualizaron, buscaron estrategias para seguir dándole un servicio al socio. Y es el orgullo de la mayoría de las cooperativas dominicanas, sus dirigentes donde dicen, mire, no paramos y asistimos en medio de una pandemia a la familia y rebajamos los intereses y dimos una gracia para la mora, para que el socio no se le afectase su crédito y su historial crediticio. Hicimos cuantas cosas, donamos kit de alimentos, dimos esto. Pero dentro de eso se le acreditó también una dieta al consejero que se fajó. Es verdad que era virtual, pero usted tenía que reunirse con sus demás miembros. Entonces, ¿qué queremos en esencia? Sintetizar que sí, que hubo un periodo normal para esos consejeros y que hoy en día el que cumplió un periodo, su periodo, el que agotó su proceso, debe de salir, como lo establece la ley, y darle paso a otro socio que quiere ser dirigente, que tiene tanto derecho ilegítimo como el que más. Queríamos hacer ese análisis. Ahora, el miembro que no cesa y que todavía por afiliación de años en uno de los organismos de administración y control no ha agotado el tiempo por el cual fue electo en función de la votación que obtuvo, entonces debe de terminar su periodo. Y si tiene espacio y lo hizo bien, y esa base social, y se presenta, porque hay un mecanismo que en otro programa lo vamos a detallar, dentro del concepto de orden parlamentario, y dentro de eso también la orden del día que se establece, el día de esa asamblea, de esa importante actividad para la vida democrática y la continuidad de la cooperativa, podemos analizarlo en otro espacio, pero si hay un consejero que sigue, bueno, amén. Pero si usted cesó, entonces tiene consecuentemente que salir, como dice la ley, y permitirle a otro, porque también nos llama a suspicacia este afán de muchos directivos de querer perpetuarse en la dirección de las cooperativas. Entonces, Juan Cristo, ¿qué pasa ahí? Son empresas de todos, empresas sociales, donde hay otros preceptos, otros conceptos. ¿De acuerdo? Señores, la cooperación en su amplio sentido es el desprendimiento más genuino que puede hacer un ser humano. ¿Qué es cooperar? Es tú entregarte y unirte desinteresadamente con otro, con tu prójimo, y enrumbar algún proyecto, colaborar,
ayudar. Ya hemos detallado cómo las personas, vía las cooperativas, se unen para entre sí cooperar y hacer el fondo sustentativo de esa empresa social. Bien, vamos ahora al espectro macro. Señores, los países también están compelidos a cooperar. Eso dice de la cultura de civilidad de las sociedades. Eso establece también un precepto que en política diplomática se establece como un gobierno de buena vecindad. Eso dicen los espacios diplomáticos y de relaciones e interrelaciones exteriores, donde las naciones se entrelazan. En ese precepto de la cooperación debemos nosotros felicitar al gobierno de la República Dominicana, y lo hacemos con mucha responsabilidad, por el desprendimiento que tuvo en otorgar 555,000 dosis, 500,000 de dosis, señores. Como está esto, está un país que está resentido porque este COVID varió la agenda económica de todos los países. Para 3 países fundamentalmente que en el concepto del gobierno dominicano entendía y entiende que sí lo necesitan, y fue con la mano amiga y solidaria de la cooperación entre las naciones. Nos referimos a Guatemala, El Salvador y Haití, subdividida equitativamente, puesto que para la República de Haití el gobierno dominicano destinó 100,000 dosis de la vacuna anti-COVID AstraZeneca de esa empresa. Vaya sorpresa, Haití rechazó la donación de vacuna ofrecida por la República Dominicana. Es un episodio lastimoso en las relaciones de dos países que entonces parece que no se entiende bien el concepto básicamente de la cooperación. No podemos poner nunca apetencias de políticas por encima de el bien más preciado que cobija una sociedad, que son sus seres humanos, sus habitantes, sus ciudadanos. ¿Qué ha dicho la República de Haití? Porque también hay que escuchar la otra parte de la campana. Bueno, el ministro de Sanidad de Haití estableció de que a su país nadie le avisó. Esa es la primera nota diplomática que ofrece esa nación, escudándose. Cabe destacar que la República Dominicana, vía la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe de aclarar esta situación, porque nosotros hemos ido en cooperación solidaria con un pueblo que adolece de todo, y que nosotros al día de hoy tenemos una carga enorme de haitianos, de ciudadanos haitianos ilegales aquí, que es insoportable, que tiene que, es verdad que apelamos a la humanidad, es verdad que somos seres humanos y que debemos de amar al prójimo y vernos como tal, pero tenemos también un país con reglas claras, con una soberanía. La soberanía dominicana está ahora mismo maltrecha, está amenazada. Señores, con esta, a diario, miles y miles de nacionales haitianos, es verdad que están desesperados allá, pero para no salirme del tema, Relaciones Exteriores tiene que aclarar si le hizo entender a los haitianos de ese donativo. ¿Qué alegan? Por otra parte, los hermanos haitianos han dicho, bueno, miren, nosotros no tenemos energía eléctrica, pero tampoco tenemos los frigoríficos donde la vacuna ha de mantenerse para que no se dañe. Ya recibimos un primer contingente en el mes de junio de Estados Unidos, específicamente de 500,000 de dosis, vía el mecanismo COVAX, que es un mecanismo de integración para suplir esos países de poca renta, vía la solidaridad de la dosis de la vacuna. Entonces, ellos han alegado que tienen dificultad para mantener la vacuna en buen estado y que han iniciado el proceso de vacunación, pero con unas deficiencias enormes, y eso es latente y presente, y nosotros los entendemos. Y desde esa óptica podemos entenderlo, porque se adolece de médicos, de enfermeras, de utensilios, de todo.
Eminentemente es duro decirlo y no es una crítica. Apelamos al Todopoderoso que pueda llevar aliento a esa nación. Es un Estado fallido donde las grandes potencias ya no saben qué van a hacer con el tema de Haití. Pero dentro de ese concepto que no saben, estamos nosotros con una carga enorme, puesto que, en esencia, y para retomar nuestras palabras iniciales, felicitamos esa iniciativa del gobierno dominicano de desprenderse de una pequeña parte y contribuir con nuestros hermanos latinoamericanos. Esa fue la gran integración que pensó el libertador Simón Bolívar, una América Latina unida, y que otros próceres y prohombres también lo conceptualizaron, como José Martí de Cuba y nuestro general de generales, Máximo Gómez. Así que vamos a una breve pausa y en breve retornamos con nuestro invitado especial, aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, la verdad que yo me siento esta mañana muy gratificante y inclusive tengo que testificar, es un alto honor de que una figura con mucho prestigio en el sector cooperativo haya sacado en esta mañana de su tiempo y nos haga una justa compañía aquí para más que una entrevista, un diálogo educativo y de muchos niveles. Yo me refiero a Antolín Ventura Maceo, quien está esta mañana con nosotros, es asesor en diferentes cooperativas, pero además es un gran doctrinario y una persona clave en el sector cooperativo, a quien le damos la más honrosa bienvenida. Buenos días, Antolín, ¿cómo te sientes? Buen día, buen día. Sí, bien. A su disposición. Amén. Antolín, para empezar, más que una entrevista, vamos a hacer un diálogo para que ese público que sí nos sigue pueda nutrirse. La asesoría en una cooperativa, en primer eje nodal, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son los parámetros que se miden para el asesor entrar a, ¿verdad?, y poder ofrecer soluciones? Bien, primero, buenos días a los cooperativistas de Cooperativismo y Desarrollo, un programa que ha ido calando en el sector cooperativo. Para que te nombren asesor de una cooperativa hay que tener varias oportunidades, no voy a decir condiciones. La primera es ser amigo de esos cooperativistas que dirigen esa empresa. Segundo, tú tener los conocimientos de el tipo de asesoría que tú vas a ejercer, sea esta educativa. Hay cooperativas que te contratan para una asesoría específicamente educativa, y en el caso de Antolín es un todólogo, es Sí, para sí. todo. Así, miren, señores, quiero hacer esta pequeña anécdota. A Antolín lo conocimos hace ya varios años. Teníamos un pequeño conflicto en la cooperativa de nosotros, en la COPEMOP, de gobernanza. Sabe que a veces las cooperativas gestan algunos caciques, jefecitos, y entonces hay que ir bajándolo, y organizamos, o propiamente los dirigentes, porque uno en su calidad de empleado no interviene en ese tipo de cosas. Se organizó un simposio muy nutritivo, donde tú estuviste allí con varios cooperativistas, y recuerdo que salieron resultados muy positivos, o sea que el hombre sabe de eso. Antolín, te hago una pregunta para ilustrar al público. ¿Cómo ves tú el sector cooperativo dominicano al día de hoy? Te hago la observación porque se mueven unos capitales enormes, pero desde tu óptica, esos capitales, esos beneficios, ¿están impactando realmente la sociedad cooperativista o cómo? Mire, yo soy de los que mantengo la teoría de no ser por el sector cooperativo. Yo no quiero ni imaginarme qué hubiese pasado en el país. Ahora los bancos andan detrás de los pobres. Así es. Pero el cooperativismo
ha resuelto el problema de nosotros poder accesar a un préstamo. Eso es más de 25, 30 años. Ahora con tanto dinero que tiene la banca, fruto de las AFP, pues entonces hay dinero, mucho dinero, y fruto de otra cosa que en este programa no lo vamos a decir, pero sí de fruto de la AFP. Mucho dinero, ya te llaman para ofertarte un préstamo, para ofertarte tarjeta de crédito, esa cosa. Antes, solo el cooperativismo. Y un sector que esa pandemia, el año 2020, prácticamente un año nulo, y el sector cooperativo se mantuvo. Y es bueno que los cooperativistas sepan que el año 2020 fue uno de los mejores años para el sector cooperativo. ¿Cómo? No. Y el 21, lo que va del 21, tremendo el éxito, porque las cooperativas han apoyado a sus asociados en cada una de las cooperativas. Y ha sido un año exitoso. Y el cambio, porque no se ha visto tanto el apoyo del presidente de la República al sector cooperativo por la misma pandemia, pero ha habido un apoyo muy bueno. Los organismos de integración se han fortalecido. Ya Conacó cada día está más fuerte, más sólido. Fedocó ha despertado. Fedocó hace un año o 2 años tenía afiliada unas 17 o 20 cooperativas, ya la cosa ha cambiado. O sea que los cooperativistas están creyendo en sus dirigentes, y que son los organismos de integración, y en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO, que se convirtió en cualquier cosa, menos en un organismo de servicio como lo es ahora. Franco ha ido limpiando la institución, hay que limpiarla. Vean, las administraciones pasadas dejaron muchas cosas ahí que no eran correctamente, y entonces se está trabajando. El sector yo lo veo muy bien, aún con la pandemia. Qué bueno. Entonces, me dices que administraciones pasadas de IDECO habían, en ese sentido, me gustaría que nos arroje, porque si hay algunas situaciones, pues casi uno ni se entera, porque como las cooperativas no son dadas a gritar, pero sí escuchábamos que anteriormente, inclusive hasta para celebrar una asamblea, era un problema, esa certificación, o sea... Correcto, sí, hay cosas que, bueno, que a veces no es ni conveniente decirlas, pero tú no lograbas una autorización si no habían otros asuntos por debajo. Válgame Dios. Diferente ahora, mira, Rafael llegó y en 2 o 3 días prácticamente ha limpiado un escritorio que tenía cientos de estados financieros, y entonces, ¿qué te digo? No se le daba salida. Inmediatamente llega Franco y nombra el equipo que tiene. Pues ya las cooperativas este año van a celebrar muchas asambleas, y el año que viene será mucho mejor. No así la persona que sustituyó estas nuevas autoridades, y no era así, había que tener relaciones. Antolín, por ejemplo, bueno, hablar por cooperativa para que te autoricen la celebración de una asunto que es de ley. De ley. Es de ley. Yo te envío mis estados financieros y en 15 días tú puedes observarme cualquier asunto de los estados financieros, pero yo tengo que celebrar mi asamblea. Y en la asamblea, si el IDECO tiene una objeción, entonces va a la asamblea y la presenta. Nunca detener la celebración de la asamblea por algo que usted decía en la introducción. Hay dirigentes que se quieren perpetuar en la dirección, pero el IDECO es que tiene la culpa, porque si el IDECO como organismo regulador
le da seguimiento, pues entonces ningún dirigente se va a pasar del tiempo. Así es. Un directivo bueno puede durar 9 meses, pero 9 años. un directivo malo debe durar 1 año nada más. Así es, sí, porque las asambleas son de año a año, entonces de modo y manera que ahí se puede propiciar la sustitución. Correcto. Entonces ahora, un buen directivo, la cooperativa no puede darse el lujo de desprenderse de él. Exactamente. ¿Por qué? Porque ninguna institución privada lo hace. Así es. Tú en un banco, oye, toda la vida, un gerente, una empresa de renombre, los gerentes son inamovibles, se quedan ahí porque dan resultados. Exacto. El que no da resultados se quita y punto. Bueno, mira, Antolín, no sé qué realmente pasó en este espacio porque realmente que tu presencia es muy importante y teníamos la invitación para otra oportunidad, está abierta, bastantes temas en agenda que tratar. Y esté Carmona. Ah, bueno, tú quieres, mira, volver señores, y que esté Carmona. Bueno, ahí está Carmona, que es un Mauser. Sí. Entonces, miren, hemos llegado tristemente al final de este espacio, no sin antes decirle que será el próximo sábado donde nos reencontremos en su espacio Cooperativismo y Desarrollo y dejar la invitación abierta con Antolín Ventura Maceo para una nueva entrega y que esté Carmona. Así que hasta la próxima. Sí. Sí.